Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día lunes 15 de septiembre, ya en los preparativos de Fiestas Patrias de este año 2014. Y hemos invitado para hoy a un historiador por primera vez en nuestro programa, Patricio Rivera. Patricio, bienvenido. Luz Ebensperger, exintendenta regional. Luz, bienvenida al programa. Buenas tardes, gracias. Luxemburgo Bella, cierto que ha estado varias veces también con nosotros. Luxem, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre, cierto, nuestro analista Omar Williams. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Y comencemos. Bueno, hay varios temas que les hemos propuesto. Está, cierto, ya aprobada la reforma tributaria, la reforma educacional avanza, cierto, con algunos tropiezos. En fin, hace una semana fue el bombazo en la estación Metro Escuela Militar en Santiago, que ha dado también tema durante toda la semana. Vamos a partir, bueno, y también están los temas locales, por supuesto. ¿Por dónde partimos, Omar? Por lo más gravitante y que yo creo que cambió en esta semana la agenda pública, que fue el bombazo. Por el lugar donde se produce, la hora y el número de personas afectadas, rompiendo con lo que hasta hace unos años atrás era desconocido en nuestro país. Una cosa era saltar bancos, poner cosas en los bancos, pero aquí fue directamente en una hora peak importante y que afectó a personas, y yo creo que eso cambió la agenda pública, y el tema hoy día de discusión es el tema de seguridad ciudadana. Bueno, Luxem, queríamos ofrecerte la palabra. Tú, además, digamos, de ser un político avesado, abogado también, ¿cierto? Tuviste en algún minuto trabajando ahí en la Dirección de Seguridad Pública en La Moneda, hace algunos años. Sí, bueno, me tocó trabajar en la Dirección de Seguridad Pública, básicamente en el tema de delincuencia urbana y narcotráfico. Me tocó también estar en Alemania haciendo algunos cursos con la DEA, de manera que esa es el área fuerte, pero también me tocó ver y presenciar el trabajo en el área de inteligencia. Yo creo que este acontecimiento gravísimo que ocurrió en la estación Escuela Militar es el reflejo de la crisis más absoluta de la inteligencia, del trabajo de inteligencia. ¿Qué significa la inteligencia? Significa que uno anticipa escenarios con el objeto de evitar este tipo de situaciones. De manera que aquí el sistema de inteligencia que está cimentado básicamente en la Agencia Nacional de Inteligencia, la famosa ANI, que pareciera que más Anita que ANI, yo creo que ha quedado en evidencia las debilidades que tiene. Y por otro lado está el trabajo de las policías, el área de inteligencia de las policías, tanto la civil como la uniformada. Y es lamentable lo que ocurrió. Uno de repente se pregunta, yo lo hago con seriedad, ¿qué está pasando en las Fuerzas Armadas, sus áreas de inteligencia? Porque las Fuerzas Armadas están llamadas precisamente a la defensa de la soberanía externa, pero cuando hay una situación interna como la que se está dando, uno podría recurrir a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Pero hay un fuerte sospechismo respecto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, etcétera, etcétera, que quedó un poco reflejado con el llamado, con efecto del 27F, el terremoto del sur. Generó también ahí una tardía llamada al Ejército para que tomara el control del orden público. A mí me llama la atención por qué uno no recurrir ahí. Y se está recurriendo también, ¿cierto?, a organismos internacionales, básicamente lo que pasa en España, lo que pasa con el FBI en Estados Unidos. Y hoy día, a propósito de esto, se está produciendo un debate muy intenso respecto, y eso hace perder un poco el objetivo de la investigación, porque hoy día hay que investigar quién está detrás de esto. Significa que hay grupos organizados que están generando una situación no solamente de caos, de terror, sino que ya derechamente de muerte. Quien coloca una bomba, no obstante sea un artefacto de ruido, en la escuela militar, en un receptáculo de basura, el efecto es un efecto asesino. Sorprendió, por ejemplo, a otra gente en Antofagasta con material, habían clavos, había material pólvora, habían envases de gas metano, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es urgente un debate y hoy día hay una discusión si la ANI debiera tener agente encubierto o no debería tenerlo. Yo creo que hay que entrar, hay que hacer un trabajo serio. Ahora, aquí yo creo que
las autoridades políticas de repente son sorprendidas. Un ministro del Interior muy joven, que a lo mejor el tema de la inteligencia es un tema nuevo, que tiene que compenetrarse, y en general yo veo que ha habido, en general, un mal manejo. Escuchaba al senador Alejandro Navarro, me llamó la atención lo empoderado que está con el tema de inteligencia. Pero es necesario, para dar seguridad a un Estado democrático, moderno, como el nuestro, un Estado de Derecho democrático, que la inteligencia se realice. Y la inteligencia no es lo mismo que la investigación criminal. La investigación criminal es ex post, y para eso están las policías. De manera que el trabajo de inteligencia debe ser realizado por una oficina, una agencia que tengan las herramientas jurídicas, legales que le permitan hacer su trabajo. Luz. A ver, yo creo que el tema de la seguridad y lo que pasó con esta bomba en la escuela militar efectivamente es algo extremadamente grave y tiene que convertirse, como ha sido, en la primera prioridad en el país. Un gobierno, un Estado debe ser capaz de asegurarle la seguridad, valga la redundancia, ¿no es cierto?, a su gente. Yo estaba en Santiago cuando ocurrió esto y la verdad que no solamente se vivió como se vive en provincia, sino que en Santiago fue mucho más intenso. Tú te subías a un taxi, a una micro, yo conversaba con las compañeras universitarias de mi hija y la verdad que inundó la ciudad el temor. Por lo tanto, comparto con Omar cuando dice que esto cambia la agenda. Necesariamente tiene que ser así, hoy día es el primer tema. Y comparto también con Luxa cuando dice que hay que tener todas las herramientas necesarias para asegurar o para dar esta seguridad. Primero, sin duda que hay que reformular la ANI, ¿no es cierto?, que se convierta en una unidad de inteligencia como corresponde. Si se requieren los agentes encubiertos, por cierto, que tienen que tenerlos y no tenemos que tener temor a ello. Tendrán que tener sus facultades, tendrán que estar bien regulados, pero tienen que existir porque así se hace la inteligencia y la gran diferencia, ¿no es cierto?, que la inteligencia es lo que va a precaver en el futuro que esto vuelva a ocurrir. En segundo lugar, creo también que es importante retomar por parte de las policías algunas atribuciones que tenían antes que hoy día nos tienen y que muchas veces impiden que hagan un mejor trabajo tanto de inteligencia como de investigación. Y respecto a lo que decía Luxen de las Fuerzas Armadas, por cierto que yo creo que para asegurar la tranquilidad de un país todo es válido, pero me parece a mí que hay que ir por un orden. Y eso es las policías, la ANI, y si aún es necesario contar con inteligencia de otras instituciones, bienvenido sea, pero lo importante es que se avance en esa materia. Creo que no es posible que después de tanto tiempo todavía no tengamos, ¿no es cierto?, noción alguna. Estas bombas sin duda que son grupos anárquicos, antisistémicos, ¿no es cierto?, que lo que quieren es desestabilizar la democracia de un país como el nuestro, que nos ha costado mucho tenerla y llegar a lo que hoy día es Chile. Por lo tanto, yo espero que el gobierno se lo tome en serio. He estado escuchando, ¿no es cierto?, todas las noticias y creo que hoy día hay bastante consenso en todos los sectores de lo importante que es avanzar en materia de seguridad. Patricio. Yo escuchaba en realidad el tema de esto del bombazo y si uno revisa la historia de Chile, Chile ha sido, como muchas sociedades, un país violento. O sea, es cosa revisar la historia, no la historia oficial, hay que revisar la historia de los archivos, la historia que tenemos de elementos jurídicos, policiales, la historia de bandoleros, tenemos guerras, siglo XIX tenemos zonas golpistas, no solamente golpe de Estado, sino que zonas golpistas. Es un país violento. Entonces, el bombazo no es extraño, o sea, de hecho, históricamente los bombazos, bueno, aparecen en Chile a principios del siglo XX, asociados a distintas temáticas y a ideologías diversas. El hecho de señalar que los bombazos son parte de un sector político, un desconocimiento, porque en la época de Unidad Popular, grupos como Patria y Libertad ponían bombas, por ejemplo. Entonces, grupos de ultraderecha, también incluso sectores ligados a la Central Nacional de Información lo hicieron, de hecho hay investigaciones sobre eso. Entonces, creo que ahí tenemos que entrar, y el efecto del bombazo es exitoso para quienes lo hicieron. ¿Por qué? Porque inaugura un escenario transgeneracional, en términos psicohistóricos. Es decir, inaugura un escenario traumático para este país, dado que este país no ha cerrado ciertas heridas. Investigaciones con Elizabeth Lira han señalado que este país se enfrenta. ¿Y por qué se enfrenta? Porque hay memoria histórica enfrentada. Porque hay actores dentro del proceso que han pasado 41 años y todavía están. Y actores que no han asumido responsabilidades. No solamente hablo de actores que jurídicamente responsables, como los que están encarcelados en Punta Peuco, sino que también ciertos actores civiles, ciertos actores también dentro
del mundo que quería hacer los cambios, tampoco han asumido ciertas responsabilidades. Y en ese aspecto he escuchado, se habla de la institución y todavía se sigue mirando desde el Estado. Pero como ha ocurrido en este país últimamente en la historia reciente, poco se piensa en el ciudadano común. O sea, poco se piensa en la crisis país. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la gente? En un sentido, mirar desde el Estado, queremos más aparatos de seguridad, hagamos esto, hagamos todo otro, pero ¿qué pasa con la sociedad civil? Poco se preguntan de ello. Entonces, sobre ello, y además se habla del orden constante, la llamada al orden, el trauma portaliano, lo que yo llamo. El trauma portaliano del siglo XIX, del cual nos enorgullecemos. ¿Y qué fue lo que provocó? Bueno, es cosa de revisar la historia que está detrás. Como diría Foucault, o sea, la historia que se teje detrás, que es la historia real. Y sobre esto creo que es señalar las Fuerzas Armadas ante lo externo y ante lo interno. Recordemos qué pasó cuando las Fuerzas Armadas entraron en lo interno. Hubo deliberación, por ejemplo. De hecho, ¿qué pasó también? De hecho, incluso en democracia. Hay que acordarse el tema Piñera, el caso Piñera-Matei, en donde estaba metido un servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que si revisamos la historia reciente, cosa que nos gusta mucho, la historia de los últimos 20 años, no hablo de los últimos 40, los últimos 20 años, hay responsabilidades compartidas en muchos casos. Hay muertos que no han sido revelados, por ejemplo, más de 20, los cuales son parte de la concertación y de la Alianza por Chile. Entonces, en este aspecto, no de su gobierno respectivo, en este aspecto, no revisemos, solo pongámonos a pensar qué es lo que nos falta. ¿Me entienden? O sea, creo que una llamada un poco a pensar en Platón, en la República. Y en ese aspecto, considero, y para finalizar, ¿por qué los bombazos habría que pensar? O sea, ¿por qué está? ¿Qué es lo que se quiere? Como bien decía la colega al lado, no sé, le puedo llamar colega, en ese sentido que estoy acostumbrado a llamar colega. ¿Ah? Entonces, empezar el por qué los bombazos, qué es lo que se persigue, qué es lo que se busca. Obviamente pueden haber analistas de distintos aspectos, pero el peligro que se corrió con ciertos analistas, con ciertos servicios en los 20 años, es cosa de revisarlo. No hay pureza en los servicios de inteligencia porque han sido actores de procesos de eliminación. Creo que habría que pensarlo más profesionalmente en los servicios de inteligencia. De hecho, Chilin de Velasco eran expertos en inteligencia completamente. Leí una entrevista hacia él, de él en la tercera año pasado, no era completamente experto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese saber sobre el hacer que es peligroso, ha generado todos estos elementos, los cuales durante estos últimos 20 años era peligroso el tema de inteligencia. Y es algo que hay que estar, creo que la mirada técnica no estaría de más, pero sí distinguiendo bien en un contexto distinto que el global, en un contexto internacional totalmente distinto. O sea, estamos viendo para ciencias sociales algo bastante entretenido, pero que causa muerte. Ok, Patricio. Omar, ¿por dónde va tu enfoque en este caso? A ver, hay como dos aspectos que yo quiero distinguir. Uno que señaló Luxel, que es el análisis de inteligencia, y como segundo aspecto, la investigación jurídica. Pero yo creo que hay un primero, y que quizás entra un poco en la línea que ha señalado Patricio. O sea, ¿qué hay en la sociedad chilena que provoca estas acciones? Y es lo que yo me atrevería a señalar como el miedo del excluido. Como hemos construido hoy día la sociedad chilena, ¿ya? Es una sociedad que tiene dos extremos. Un extremo del 1%, ¿ya? Que sigue un producto importante, un porcentaje importante del producto geográfico bruto, y que tiene miedo a los cambios, porque cualquier cambio le altera su modo de vida. Y el otro extremo son los excluidos que no tienen nada que ganar y perder en este sistema. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué hace que algunos grupos recurran a estas formas de expresión? Porque obviamente el sistema político no le está dando expresión, y menos desde el punto de vista de las movilizaciones sociales. Entonces, yo creo que el tema de la delincuencia, como este tema, no es suficiente abordarlo desde un punto de vista jurídico. Yo creo que hay que buscarle explicaciones sociales que hacen posible esto. Y si hay un grupo que no tiene nada que ganar y nada que perder en este sistema, en este modelo de desarrollo, en este modelo político, es probable que entonces actúe así.
Y en eso quiero hacer una cierta comparación, que no es la mejor, con ETA. ¿Qué posibilidades tiene ETA en un modelo español de representación política, de transformación política a partir de lo que plantea ETA o lo que ETA aspira a su territorio? Entonces, los fenómenos de ciertas manifestaciones violentas, hay que buscar las causas, las razones, de lo cual, entonces yo creo que más bien, estoy de acuerdo en las dos primeras, pero a mi juicio es más importante indagar qué está provocando eso, porque entonces mejor ataquemos las causas que provoca esto, y no el efecto de la situación. Yo creo que tienes que atacar todo. Aquí lo importante es defender al ciudadano común. Yo entiendo que pueden haber, ¿no es cierto?, de hecho, estos grupos independientes que sean de ultraizquierda, de ultraderecha, son gente anárquica que hoy día no cree y quiere desestabilizar un Estado de Derecho. Sí, importante hacer el análisis de buscar las causas, a lo mejor, de por qué ellos hacen esta expresión que quieren manifestar, ¿no es cierto? Pero paralelamente tú tienes que buscar también la forma de entregarle seguridad al resto de la ciudadanía que quiere ir avanzando. Son caminos paralelos que no pueden excluirse uno de otro. Yo creo, Luz, que hay tres momentos. Yo no excluyo los otros dos, sino que creo que independiente de los otros dos, independiente jurídico, independiente de la inteligencia, también estaría la investigación o el estudio o el análisis. ¿Por qué? Yo quisiera agregar algo. El tema es terriblemente complejo. Están por una parte los objetivos, está por otra parte lo que es la acción de inteligencia, que ha fracasado. Y está por otro lado el estado jurídico. Yo creo que aquí han sido sorprendidos la fiscalía, la juridicidad en torno a no hay consenso qué es lo que debe entenderse como delito terrorista. Y está toda la discusión de la lucha a la Araucanía, está toda la discusión respecto de si yo coloco una bomba a ciertas horas, como el caso de Pitronello, de manera que lo hizo en la noche, en un banco, reventó la bomba, ese no es un atentado terrorista, así lo calificaron los tribunales. Entonces hoy día hay una discusión respecto a qué es lo que es un atentado terrorista. El atentado de los dominicos, ¿cierto?, de la estación Los Dominicos del metro. Se hizo a una hora en que no había público, pero si hubiese habido público habría tenido resultados como el de Escuela Militar. Entonces, no comparto con Patricio cuando él dice aquí hay una historia plagada de violencia terrorista, salvo lo acontecido durante la dictadura. No estamos acostumbrados, sí, en esa etapa en que actuaron, por ejemplo, grupos de izquierda durante el gobierno de Allende, como la VOP, como hubo acciones de grupos fascistas que también hicieron atentados, la muerte de Schneider, la muerte de Edmundo Pérez, por ejemplo, que ahí Edmundo Pérez también fueron. Ahora uno dice, ¿quién gana con esto? Si uno analiza los movimientos anarquistas y el comportamiento que tuvieron en Zaragoza estos mismos anarquistas que exportamos de Chile, que fueron sobreseídos en la causa del caso Bomba que dirigió el fiscal Peña, que al fiscal, por no cumplir los estándares que exige la justicia de los juzgados de garantía, quedaron en libertad porque no eran delitos terroristas. Entonces, ellos se fueron a trabajar a otros ambientes y tuvieron la precaución, de acuerdo a la investigación española, de avisar que iba a haber un atentado en la Catedral de Zaragoza. Y nadie les creyó. Y vino esto y produjo la debacle en la Catedral de Zaragoza. Era impensado. Ahora, ¿dónde está la satisfacción de un anarquista? La satisfacción de un anarquista, más allá de matar gente, es el resultado propagandístico de que un anarquista colocó la bomba. Yo creo que no busca resultado de muerte. Pero, disculpa, Lux, ningún grupo se ha atribuido el atentado. Vamos a eso. El anarquista tiene una satisfacción. Por eso que uno se pregunta, ¿qué es lo que pretende este atentado explosivo en la estación Escuela Militar? A mí me preocupa. Aquí uno no puede decir que sean grupos de izquierda, grupos anarquistas o grupos de derecha. Entonces, ese es un trabajo investigativo fundamental. Los fiscales han sido sorprendidos. Hay un fiscal que tiene a cargo esto y que se está haciendo asesorar por el FBI norteamericano. Hay otros que se están haciendo asesorar por lo que fue la experiencia española. Hay que hacer un trabajo de comparación, ver cómo ellos dirigieron la investigación. Pero resulta que las cámaras que grabaron el vehículo sospechoso es de poca resolución, de manera que no va a servir de prueba. Entonces aquí también hay que entrar a ponernos de acuerdo qué es lo que debemos entender
por la figura de delito terrorista y mejorar ese cuerpo legal. Ese cuerpo legal, incluso ya hay una comisión que está estudiando un gran abogado y ahí va a salir un resultado. Entonces, hay un tema de inteligencia, hay un tema del cuerpo jurídico, hay un funcionamiento de la Fiscalía como ente investigador, prosecutor, y está el trabajo de los jueces de garantía que finalmente a ellos les corresponde decir el derecho que ya ha sido modificado por el Parlamento. Bueno, vamos a hacer un alto, ¿cierto?, en nuestro programa. Ya se nos ha pasado volando el tiempo de este primer bloque. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.